Bienvenidos a la Escuela de Artes Portadores de su Gloria. Estamos ubicados en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, y estamos en un nuevo tiempo en esta escuela en donde creemos que recibirás muchas bendiciones. Igualmente nosotros recibiremos bendiciones de parte tuya y creemos que hoy el Señor quiere hacer algo poderoso en tu vida. En esta nueva temporada que se llama Y si perezco, que perezca. Siempre tenemos que tener en cuenta que para poder ser ministros de artes debemos ser intercesores. Así que vamos a adentrarnos en esta dimensión maravillosa de lo que significa la intercesión. Y en este primer tema que se llama Y si perezco, que perezca, vamos a estar estudiando este libro que vamos a tener en cada nivel un tema muy especial y muy maravilloso. Y si perezco, que perezca. Y vamos a leer primeramente Esther, capítulo 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Vamos a leer en la página número 29 del libro, porque hay unas preguntas muy especiales que quiero hacerte. ¿Sabías que antes de ser cualquier ministro de oficio, cualquier ministro del altar, lo primero que debe ser es un intercesor? ¿Sabías que todo hijo de Dios debe aprender a interceder día a día? ¿Sabías que la intercesión debe ser un estilo de oración diaria? Muchas personas cuando se involucran en el Ministerio de las Artes, y aquí en la Escuela de Artes Portadores de su Gloria vamos a estar viendo lo que es la danza, el teatro y la danza de león. O como muchas veces les damos esa publicidad para que muchas personas puedan entender. Pero en lo que vamos viendo cada clase vas a poder entender que hay algo más allá que el teatro, que hay algo más allá que la coreografía. Así que poco a poco, y esto fue dado como origen a través de la intercesión, comenzamos a estudiar de una manera más profunda, de manera que pudiéramos llegar a las personas de una manera más espiritual, no solamente física o secular, sino ir más allá y poder entrar hasta lo más profundo del corazón y las personas puedan ser salvas. Porque tenemos que tener en cuenta que lo primero que nosotros tenemos que saber es que para poder danzar, para poder hacer teatro o coreografía, nosotros tenemos que tener algo claro, y es que somos hijos de Dios. Somos cristianos, y somos cristianos evangélicos que tienen como base la palabra del Señor. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, entonces ¿cómo vas a danzar si ni siquiera conoces al Dios a quien le estás danzando? Por eso es tan necesario que podamos entender cada concepto básico. Y si no sabes orar, entonces ¿cómo vas a saber interceder? Entonces vamos a ir allí poco a poco avanzando, porque para eso estamos aquí, para ayudarte en este tiempo maravilloso. La oración es hablar con Dios, pero interceder es otro tipo de oración que todos debemos de tener. Así que vamos a definirla. Vamos a leer Esther 4:8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey y suplicarle, y a interceder delante de él por su pueblo. Aquí hay una palabra, y es la palabra que queremos definir. Como está en el Antiguo Testamento, eso quiere decir que está escrito en hebreo. Y la palabra interceder en este capítulo, en este versículo, se escribe bakash y significa buscar por cualquier método, específicamente en alabanza y adoración. Es buscar el favor del rey por cualquier método. ¿Cuál es el método que nosotros vamos a utilizar? Hay un método especial que nosotros vamos a utilizar. Si tú estás orando en tu habitación solito, quizás ese método sea llorando, quizás ese método sea cantando, quizás ese método sea leyendo un salmo, pero allí estás intercediendo por ese motivo especial. Pero en este tiempo en el cual estás interesado en aprender a danzar o en aprender a hacer obras, artes escénicas, lo que es una danza juvenil, tú tienes que entender que vas a interceder con bakash a través de un método específico que es la danza, que son las artes proféticas. Entonces, bakash, que significa interceder por cualquier método, a través de la alabanza y la adoración. El terizo ayuno es una forma de interceder. El ayuno es muy especial. ¿Por qué? Porque en el ayuno tú conoces a Dios.
tú te metes en la profundidad del corazón de Dios y es allí en donde tú conoces lo que Dios quiere hacer conforme a lo que tú estás orando. Y allí te va a dar las estrategias. Si estás pasando por un problema, si estás pasando por una dificultad, en el ayuno el Señor te va a dar la estrategia. Eso fue lo que hizo Esther. Ella ayunó. ¿Y cuál fue la estrategia que le dio el Señor? El Señor le mostró que tenía que ofrecer un banquete. Y ella le dio un banquete al rey. Otra de las definiciones es desear. Una palabra que me hace recordar el Salmo 84, versículo 2, que dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Desear. Cuando tú intercedes, tienes que desear lo que estás intercediendo. No puedes orar, no puedes interceder por algo que no deseas. Y si es que no lo deseas, entonces debes buscar al Espíritu Santo para que Él te haga que desees eso que Dios quiere por lo que tú ores. En el nombre de Jesús. El deseo por lo que oras no puede sobrepasar el deseo hacia quien oras. A veces deseamos tanto algo. Deseamos, por ejemplo, ay Señor, yo quiero danzarte. Quiero hacer un paso de danza hermoso. Y deseamos tanto eso que se nos olvida por quién estamos danzando. Entonces estás deseando danzar bonito, pero no estás deseando a quien tienes que desear. Entonces tenemos que tener un orden específico para interceder. Recuerda que para danzar, para hacer obras de arte, para hacer coreografía, tienes que hacerlo con intercesión. ¿Pero por qué? Porque es que es una forma de alabar al Señor, una forma de interceder, un método para interceder es alabar al Señor. Otra de las cosas que nos habla de la intercesión es que es a través de la alabanza y la adoración. Y el Salmo 30:12 dice: por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. La palabra alabanza se traduce halal y significa ser claro. Tiene que ver con la transparencia. ¿Cómo estás alabando al Señor? ¿Estás siendo transparente? ¿Estás siendo puro? ¿Estás llevando una alabanza al Señor de una manera pura, de una manera de que cuando el Señor la vea le va a agradar? Esa alabanza que tiene que ver con ese olor grato que sube ante la presencia del Señor, ¿de verdad es un olor grato? ¿O qué tipo de olor estás transpirando cuando alabas al Señor? Tiene que haber una claridad, tiene que haber una sinceridad, tiene que haber una pureza en todo lo que haces. Por eso es tan necesario que cuando estás ejecutando alguna arte, allí dentro de tu corazón, ¿qué es lo que hay en tu corazón mientras lo estás haciendo? ¿Qué es lo que hay adentro? Si en medio de ese ejecutar hasta de un instrumento musical lo estás ejecutando es para que la gente vea que bien tocas quizás la guitarra, que bien estás haciendo allí unos adornos, o que quizás qué flexibilidad tienes al momento de danzar. Oh, qué bueno, miren cómo lo estoy haciendo. Allí no estás haciendo nada. Tiene que haber algo diferente en tu corazón. Y en medio de esa pureza, lo que estás pensando ni siquiera es en el paso, ni siquiera es la flexibilidad que tienes. En ese momento se te olvida. Y cuando refleja lo que está dentro de tu corazón, entonces allí es cuando ejecutas algo precioso. Algo no solamente limpio internamente, sino limpio externamente. La palabra halal también significa brillar. Y es que cuando tú adoras al Señor tienes que brillar. Pero no es así como que aquellos que dicen, bueno, voy a quebrar este bombillo porque aquí nadie brilla más que yo. No es eso, es el brillar desde adentro. Es el brillar de la gracia de Dios. Es el brillar de que cuando la gente te ve, dice, ¿qué es lo que tiene? Yo quiero eso que esa persona tiene. ¿Y qué es lo que tú tienes adentro? Al Espíritu Santo. Vamos a leer un versículo que es maravilloso y es Juan 4:23, dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí la palabra adoración significa proscuneo, que es postrarse a los pies de Jesús, pero hay un significado bellísimo y es besar, como el perro lame la mano de su amo. Imagínate eso. ¿Cómo si has tenido una mascota? ¿Cómo te mira esa mascota? Los ojitos de esa mascota cuando te ven. Así es que debemos adorar al Señor, con esa transparencia en su mirar. Es por eso que es tan importante lo que significa interceder al nivel de Bakash, en alabanza y adoración. ¿Sabes que muchas veces muchas personas hablan de la danza? Incluso mi esposo dice, las danzas van a conquistar al mundo. Porque es que cuando tú
tocas un tema de danza o subes una imagen en las redes sociales de la danza, es una explosión, es como que a todo el mundo le gusta. Y interceder no tiene nada más que ver con eso. Interceder tiene que ver con muchas cosas más. Pero es que estamos aquí, dirás tú, porque es que yo quiero danzar, porque es que yo quiero hacer una obra, o yo quiero llevar mi danza a un nuevo nivel. Bueno, entonces vamos a llevarla a un nuevo nivel. Así como David danzó con todas sus fuerzas. Él dice que estaba vestido con un éfod de lino. En 2 de Samuel 6:14 dice que David danzaba con todas sus fuerzas. Y danzar allí significa carar, que significa girar. Girar, y David danzaba y giraba y giraba. Y ahorita el Señor me hace sentir cuál es el giro que tienes que darle a tu vida, cuál es el vuelco que le tienes que dar a tu vida. Es necesario que le des un vuelco ahora. Y no es casualidad que tú estés viendo este video hoy, no es casualidad que te hayas inscrito en una escuela de artes en este tiempo, porque el Señor quiere darle un vuelco a tu vida para llevarte a un nuevo nivel. Hay procesos que has vivido en tu vida que son necesarios. Son necesarios para que podamos madurar, para que puedas madurar. En el caso de la reina Esther, ella fue una intercesora muy especial, intercedió por todo un pueblo. Pero ¿cuál fue el proceso que vivió Esther? Esther era huérfana, ella no tenía papá ni mamá desde pequeña. Y hubo alguien, su primo, Mardoqueo, que la adoptó como su hija. Y está en Esther capítulo 2, versículo 7. Dice así: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Quiere decir que, aunque Esther era huérfana, no carecía de paternidad. Ella tenía un papá que la amaba. Incluso él escogió ser su papá, aun cuando quizás ella había quedado sin papá y sin mamá. Él dijo: yo la voy a amar y yo voy a cubrir toda esa necesidad que ella ahora en este momento está pasando. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? O quizás sea esa misma, quizás tienes carencia de padre o carencia de madre. Pero quiero decirte en esta hora que no tienes carencia de paternidad. Hay alguien que Dios ha dispuesto para tu vida para suplir esa necesidad. ¿Y por qué? Bueno, hay un proceso que te tocó vivir. Pero no vas a morir en el proceso, vas a sacar la mejor esencia de ese proceso para que seas un intercesor maravilloso en el nombre de Jesús y puedas ir y llevar banquetes delante del Rey para conquistar a un pueblo completo. Y continuamos viajando en este maravilloso libro. ¿Sabes que tiene una historia? Este libro tiene una historia y es una historia bastante dolorosa. Y hoy me ves riéndome, pero cuando lo estaba escribiendo estaba muy triste. En el momento en que comencé a escribir el libro, murió mi papá. Fue tan tremendo, de verdad que yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida. En fechas especiales, como por ejemplo, nací un 24 de noviembre, me hice novia de mi esposo un 24 de marzo. Un 24 de marzo, 2 años después, justamente me casé con él. Un 24 de abril acepté a Cristo en mi corazón. Pues, pero resulta ser que mi papá parte con el Señor un 20 de septiembre, el mismo día en que mi esposo estaba cumpliendo años. Y el mismo día en que comenzaba la preventa de este libro. No es fácil escribir un libro, no solamente al momento de escribirlo, sino de imprimirlo. Entonces es mi proceso. ¿Qué sale de ti cuando estás siendo procesado? A veces hay personas que en medio de los procesos salen sus peores rostros, sus peores respuestas. ¿Qué sale de ti cuando estás viviendo un proceso? En ese momento, para la gloria de Dios, de mí salió un libro. De la muerte de mi papá salió un libro. Y dirás, bueno, pero es que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Fíjate, tengo 20 años en el Evangelio. Y en esos 20 años mi papá no se convirtió, sino en sus últimos días él aceptó a Cristo en su corazón y se fue con el Señor. Y wow, gloria a Dios, en ese momento quizás se vio reunida toda la intercesión que yo hice por mi papá. Así que ten en cuenta que toda la intercesión que has hecho por tu familia va a llegar al trono de Dios. Y en su tiempo y conforme a como Dios lo quiera hacer, Él lo va a hacer. Porque es una promesa. Por eso es que tenemos que entender y tenemos que aprovechar. Quizás disfrutar muchas veces no podemos los procesos, pero vamos a aprovecharlo, vamos a entenderlo, vamos a decirle a Dios, ok, ¿por qué estoy pasando por este proceso? Y en el nombre del Señor yo sé que va a venir algo grande para ti. Hay procesos que vienen a nuestras vidas para que podamos morir.
Y si perezco, que perezca, es necesario morir. Jesús murió en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. ¿Qué es necesario que tú tengas que pasar para morir, para que algo ocurra? En Romanos 8:13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que morir para poder vivir. Y en eso consiste la intercesión, morir cada día, morir a nuestros deseos, para poder hacer que otras personas entren a la presencia de Dios. ¿Y cómo vas a morir o cómo vas a interceder? A través de lo que haces, a través de las artes, para que otras personas puedan entrar en la presencia del Señor. ¿Para qué pedir posición? ¿Sabes que hay mucha gente que pide posición? Ay, yo quiero tener un ministerio, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista o apóstol o profeta. Pero muchas veces pedimos posición y no sabemos qué hacer con esa posición. O quizás no tenemos la madurez para llevar esa posición. Esther fue llevada a una posición. Ella fue reina y ella supo qué hacer en esa posición. En la posición en que tú estás, ¿sabes qué hacer con esa posición? A veces quizás dirás, pero es que yo no tengo ninguna posición. Si tienes una posición, la posición más preciosa y más hermosa que puedes tener es la de hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Es lo único que necesitas para ser un intercesor y llevar la presencia de Dios sobrenatural y cambiar atmósferas en donde pases. Con solamente un caminar es que puedes cambiar la atmósfera a través de lo que eres, porque eres un hijo de Dios y es a lo que Dios te llamó a hacer. Dios llama a la gente por su corazón. Dios a ti te llamó por el corazón que tú tienes, así como llamó a David. Dios le dijo al profeta Samuel, yo llamo es por el corazón. Vamos a leerlo específicamente en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él va a manar, va a fluir todo lo que tú eres. Y de él va a fluir esas expresiones, esos pasos de danzas, esas expresiones que quizás vas a hacer en un monólogo, en esas coreografías. Así que guarda tu corazón, porque el Señor ve es tu corazón, no lo que sabes, porque Él te va a instruir, Él te va a decir lo que tienes que hacer, pero Él no va a instruir a alguien con un corazón sucio o con un corazón pervertido. Por eso debes guardar tu corazón sobre toda cosa guardada, para que cuando comiences a hacer las artes, de Él mane la vida que la gente necesita ver. Y hasta aquí el primer tema de la Escuela de Artes Portadores de su Gloria en esta nueva temporada. Y si perezco, que perezca.